más. Hoy no hay Ajá, alabanzas porque YouTube está caído. Entonces, por está aquí. bien, Sí. Hoy no Bueno, hay está bien. alabanzas, Cita. Alabanzas. Sí, alabanzas. Bien. porque sí, hasta ahorita YouTube está caído. No sé, tal vez ahorita intento y tal vez ya vuelva. Oiga, ¿qué Pero dijo? ¿Qué le dijo? no escuché, Tita. Que está bien, dice. Ah, bueno, está bien. Bueno, Muy bien. eh, empecemos entonces. Bueno, gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor, tenernos aquí reunidos una vez más, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, en esta semana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, porque sabemos que lo que sea que vaya a pasar, Señor, es por tu voluntad, Señor, y no por la voluntad del hombre. Te damos las gracias, Señor, porque siempre has estado a nuestro lado, Señor, porque siempre nos has bendecido, Señor, porque siempre has puesto alimento en nuestra mesa, Señor, porque siempre nos has abierto el corazón también, Señor, para sentir, Señor, para escucharte, Señor, y para hacer lo que tú nos mandas, Señor, para hacer lo que tú deseas, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que nos sigas utilizando, Señor, que nos utilices en esta noche, que lo que se vaya a hablar acá, Señor, sean palabras de verdad, Señor, que sean palabras puestas por ti, Señor, por tu Ruach HaKodesh, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que sean palabras, Señor, dispuestas a estos corazones, Señor, que también están dispuestos a escuchar, Señor, que sean semillas, Señor, que sea esa semilla, Señor, que germine en nosotros, Señor, y que nos ayude, Señor, y que nos des el discernimiento para también llevar esa semilla, Señor, a otras personas. Te damos las gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Amén, Dios. amén. Gloria a Dios. Pues permíteme desde aquí mandarles un fuerte abrazo, diciéndoles que los queremos mucho y que estamos siempre pendientes en nuestras oraciones por cada uno de ustedes, que le damos gracias por pertenecer a este ministerio, que son parte de la familia de este ministerio que se llama Monte Restauración para Cristo. Eh, Hoy vamos a finalizar Mateo con el capítulo 28. Y antes que nada, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se han dispuesto a estar interactuando con Mateo. Y quiero pedirles que también sepan que ahorita vamos a seguir con Marcos. Vamos a igualmente a hacer lo mismo que estuvimos haciendo en estos días anteriores para ir conociendo la palabra de Marcos y que cada uno lo estudie y aprenda de él y así todos juntos aprendemos, que es importante que esta interacción del conocimiento de la palabra no solamente lo vemos de una forma teológica, sino también histórica, que también la veamos, pero sobre todo de una manera espiritual, para que nos llene, para que nos edifique, porque podemos saber mucha teología y podemos saber mucha historia, pero si en nosotros la palabra no hace rema, pues de nada estaría funcionando nosotros estar leyendo y leyendo la palabra de Dios. Lo más importante es que seamos no oidores o lectores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos rema en nuestras vidas esta palabra para que la pongamos en práctica y para que seamos cada día mejores hijos de Dios. Estamos tratando de buscar la santidad. Lo importante en nosotros es buscar esa santidad. Y la única forma de buscar esa santidad es apartarnos de las cosas del mundo, salirnos de lo que son ideologías de hombres, pensamientos de hombre, que a veces que a veces no, que son vanos y que realmente no edifican absolutamente nada, porque la palabra es la que edifica. Pero para poder que esa palabra nos pueda tocar hasta lo más profundo de las fibras del corazón, es que nosotros la adoptemos de tal manera que la hagamos como parte de nuestra vida. Si no, definitivamente solamente seríamos lectores, 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 oidores, oidores, pero no pasaría absolutamente nada. Eso no edifica. Lo que edifica es que nosotros seamos hacedores de la palabra, es hacer de esta palabra viva y eficaz. Como nos dice en Efesios, que sea más penetrante que espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de los tuétanos, y que llega hasta ahí. Y ahí es donde tiene que llegar la palabra de Dios, hasta lo más profundo de nuestro ADN. En el ADN es donde está la sangre. Esa sangre que tiene que ser el mismo ADN de Cristo, donde nosotros sintamos la palabra y esa palabra nos ayude a hacer cada día a nosotros mejores.
Como les decía, hoy vamos a terminar Mateo, que tenemos 28, como les dije, les agradezco a cada uno de los que se propusieron y todos tienen distintas formas de hacerlo. No quiere decir que uno lo haga mejor o que lo hagan peor, solamente todos tenemos distintas formas de extendernos, de exponer la palabra. De cada uno aprendemos, tanto aprendemos para hacerlo mejor o para mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Estamos aprendiendo para que cada día podamos nosotros algún día estar al frente y poder dar la palabra con propiedad, con serenidad, con tranquilidad y que sobre todo sea sumamente explícita, sumamente congruente para que lo que hablemos no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios. Entonces, por eso, muy alegre, muy contento de saber que todos han participado y quiero que sigan participando. Quiero que los que no han participado, que empiecen a participar. Y si alguien quiere participar más, y no solamente quiere 3, sino quiere 6, o quiere o quiere todo el capítulo, todo el versículo, perdón, todos los capítulos, si alguien quiere, pues bienvenido sea, pero lo importante es que siempre hay esa participación, que no sea una clase magistral, sino sea una clase participativa, de que si en algo yo me equivoqué, pues me lo hagan ver y que aprendamos todo, porque el hecho que yo diga algo, hable aquí, no quiere decir que estoy en lo correcto, o que ustedes lo digan, no estoy en lo correcto. Podemos aprender y corregirnos mutuamente para ir creciendo, porque eso es lo que tenemos que ir creciendo. Lo más importante en la vida del cristiano es ir creciendo, como la aurora que dice que va creciendo toda la mañana hasta que salga el sol. Así tenemos que ser nosotros. Entonces, el capítulo que sigue es el capítulo 28, que es el último capítulo que el libro de Mateo, como todos saben, contiene 28 capítulos. Y hay uno que es fundamental, que es el capítulo 28, que es la resurrección de Cristo. ¿Y por qué creo que es fundamental? Porque eso es lo que hoy nos permite estar nosotros aquí y que seamos liberados del pecado y que por si ya que hemos sido sanados fue su resurrección. La resurrección fue lo que marcó la vida del verdadero cristiano. Vea que para recordarles lo que habíamos hablado de cuál es el propósito de la escritura que tenía Mateo con respecto al hacer este libro. El propósito era intentar probar a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Aún hoy, desgraciadamente, hay muchos judíos que aún están esperando la venida del Mesías. Y nosotros ya estamos esperando la segunda venida del Mesías. Ya Él vino. Y para nosotros que en fe lo creemos, Él ya vino. Por primera vez, ahora estamos esperando su segunda venida, que según los estudios, según lo que hemos visto, y según lo que hemos visto en libros anteriores, perdón, en versículos anteriores 4, nos habla de que pronto vendrá el Señor aquí donde nosotros. Entonces, como les dije, ¿cuál es la intención de Mateo? Intentar probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que en ningún otro evangelio, porque todos lo manifiestan, pero este es el que más se manifiesta. Mateo cita al Antiguo Testamento para mostrar que Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo escribe en detalle el linaje de Jesús, desde David, y utiliza muchas formas de lenguaje con que los judíos deben haberse sentido cómodos, porque el lenguaje que prácticamente él utilizaba mucho era un lenguaje muy conocido por los judíos. Y entonces él hace ver el amor y la preocupación de Mateo por su pueblo. Es evidente que a través de su metodología del evangelio, o sea, lo podemos ver a la forma que él lo va detallando y va utilizando el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o el pacto anterior para que nosotros nos diéramos cuenta de que si vemos Isaías, ya estaba prometida la venida del Señor ahí, cuando dice que él venía aquí como varón de dolor, que iba a ser, que no iba a haber belleza alguna que pudiéramos ver, iba como matadero, como oveja al matadero, y todo esto que nos dice el libro, el versículo 53 de Isaías, si mal no me equivoco. Entonces, ahí estamos viendo desde ese momento que él ya le hizo ver a los judíos que conocían el antiguo pacto, lo conocían, de que el que estaba viniendo a nosotros era
el Mesías prometido. Bueno, vamos a leer aquí, vamos a empezar con la resurrección de Cristo, en el capítulo 22, a la víspera del sábado. Que haciendo para el primer día de la semana, o sea, estamos diciendo que está hablando del domingo, el primer día de la semana es domingo. Dice, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recuerde que ellos lo que iban era ir a ungir el cuerpo y lo iban a llenar de untar de especies el cuerpo de Cristo Jesús. He aquí, fue hecho un gran terremoto. Fue el segundo temblor que hubo cuando pasó esto. Cuando la piedra se movió, hubo también un temblor, porque el ángel del Señor descendió del cielo. Esto fue observado por los soldados que estuvieron ahí, los que quedaron en guardia, por lo que la gente del Sanedrín les había dicho de que el Señor había prometido que al tercer día Él iba a resucitar. Entonces, los mismos judíos querían impedir que fuera esto para que no se criara, según ellos, una mentira, y al final la mentira fue de ellos, que después lo vamos a ver cuando le preguntan a los soldados qué fue lo que pasó. Entonces, he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel descendió del cielo y llegando había rodado la piedra de la puerta, que era una gran piedra que, según los expertos, pesaba más de 4 toneladas. O sea, no era cualquier persona sola, o tiene que ser un grupo de varios hombres que pudieran mover esa piedra. Y estando sentados sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua HaMashiach, era el que estaba sentado ahí. El cuarto dice, y de miedo de él, o sea, del ángel, los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel y les dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Vea que aquí el ángel le está diciendo al que fue crucificado. O sea, era la manera más gloriosa que él puede decir de que nuestro Señor Jesús HaMashiach fue crucificado, porque esto le está dando el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y si esto lo podemos constatar en 1 Corintios 1, del 23 al 24. Si gusta, vamos a 1 Corintios 1, del 23 al 24. 1 Corintios 1, del 23 al 24. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Ya lo puse. Pero... Y dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropecedero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El llamarlo crucificado, lo que al decirle crucificado, que según lo decía el ángel, le estaba diciendo que él era poder de Dios y era la sabiduría de Dios. Claro que era poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, en su infinita omnipotencia, omnipresencia y en su infinita conocimiento, su sabiduría, él sabía que al crucificar, al morir su hijo en la cruz, él iba a tener poder, ese poder de Dios, iba a tener esa sabiduría de Dios. Entonces viene y le responde, no está aquí, porque ha resucitado. O sea, el Salvador muerto y resucitado es vida. Y esta es la sustancia del Evangelio. ¿Por qué la sustancia del Evangelio? Porque las buenas nuevas de salvación es la que nos ayuda a nosotros a reconocer que su resurrección fue la que nos dio vida y vida eterna. Para aquellos que le creemos, ¿verdad? Porque aquellos que no han creído de resucitación, no lo han tomado como su Señor y como su único,
el redentor de sus vidas, pues no será el salvador de sus vidas. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Testimonio de las mujeres, en el 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, este temor, perdón un segundito, este temor que ellas manifiestan aquí, es un temor sano, que nosotros como creyentes deberíamos de tener. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros tenemos que tener ese temor? Porque a nosotros nos debería de admirar saber que un hombre que murió y que resucita el tercer día no es cualquier hombre. Y lo digo como hombre porque realmente era un hombre ahí. Pero después que todo se hizo, Dios sobre todo Dios tuvo poder sobre todo poder y encontró la sabiduría sobre cualquier otra sabiduría. Lo hizo el hombre, pasó de ser hombre a ser otra vez Dios, porque Él estuvo entre nosotros como Dios. Entonces, imagínense a esas mujeres, haberlo visto morir, porque ellas lo vieron morir, vieron todo el proceso de su muerte, verlo crucificado, verlo cuando le introdujeron los clavos en las muñecas y después en los pies, cuando la lanza, cuando vieron su último aliento, vieron cuando lo recogieron y cuando lo dejaron ahí, y llegar y ver que no estaba la piedra, una piedra que solo la podemos mover entre varios hombres y que ya el Señor no estaba. ¿Dónde está mi Señor? Entonces, ¿dónde está? Era de tener ese temor que nosotros debemos de tener, pero es un temor sano, pero también nos debemos de gozar, porque Él venció a la muerte, y esa muerte que Él venció es la que hoy a nosotros nos va a permitir también vencerla, porque nosotros vamos a crecer juntamente como nos dice la palabra. Ellas fueron corriendo a darle las nuevas a sus discípulos. Estamos hablando de los 11 apóstoles que estaban ahí. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo, salve, que quiere decir todo gozo. Salve quiere decir todo gozo, o sea, que estén gozosos, estemos gozosos. Eso es lo que tenemos, usted y yo debemos estar gozosos, porque Él ha resucitado. Es la mayor felicidad que podemos tener nosotros como cristianos. Nuestro Jesús Hamashiach ha resucitado. Es el Señor de señores y el Dios de dioses. Diciendo, salve, todo gozo. Y ellos se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Uy, qué lindo poder hacer nosotros eso. Pero quiere decir que él aún estaba en carne. Era carne. Para que lo pudieran abrazar y tocar. Ellos descubrieron que estaban tocando un cuerpo humano. Un cuerpo de carne y hueso. No era una figura fantasmal. O sea, no era un fantasma lo que estaban viendo ahí. Y ellas se dieron cuenta que él había resucitado de los muertos. Entonces imagínense todo el temor, pero también el gozo que había, que seguramente el día que venga el Señor aquí a nosotros, si lo permite, yo me retiraré a los pies y lo abrazaré y le diría, no me sueltes, no me dejes soltarle, porque creo que eso es lo más hermoso que nos podría pasar a nosotros, poder llegar y poderlo abrazar. No sé si se podrá, estoy aquí pensando en voz alta, pero si eso se pudiera, yo voy y lo abrazo. Yo no sé ustedes, seguramente, o tal vez me quedo petrificado y no me muevo donde yo veo tanto poder, tanta magnificencia, y seguramente me quedo, o probablemente voy metido a los pies de él. O sea, no sé cuál actitud tendríamos,
o tendrían ustedes? Yo diría esa en este momento. No sé qué pasaría en ese momento si es que el Señor me llama a su presencia. Entonces Jesús les dice, no temáis. O sea, él notó el miedo que tenían las mujeres. Y dad las nuevas a sus manos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, vea que eso fue cuando ya el Señor estaba haciendo todo para que se dispusieran a reunirse en Galilea con los apóstoles, donde habían algunos que lo iban a tomar como y otros sin a dudar. Recuerda que hubo uno que dudó. Ahora, vamos al reportaje de los soldados en este capítulo 28. Dice, y yendo ellas, se está refiriendo a las mujeres, he aquí uno de los guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y cuando ellos, o sea, los principales sacerdotes, se reunieron con los ancianos, o sea, en el Sanedrín, y había consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Vea qué increíble. Podemos decir que ellos, o sea, los sacerdotes del Sanedrín, junto con todos los ancianos y todos los que estaban ahí, ellos sabían que Jesucristo era el Mesías, pero prefirieron quedarse callados y pagarle a los soldados para que ellos dijeran de que vinieron, ¿verdad? O sea, decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, durmiendo nosotros. Vean, ellos, los sacerdotes del Sanedrín, todo este grupo de los que estaban ahí, de los que supuestamente eran los ungidos del Señor, según ellos, le dijeron a los soldados romanos en el 13, diciendo de sí, sus discípulos vinieron de noche, le hurtaron durmiendo nosotros. Esa es una historia totalmente absurda, totalmente, uno se pone a pensar en esto. O sea, hasta dónde llegaba el poder del dinero para hacer callar bocas y hacer pensar a otras personas. Desde ese tiempo estamos viendo lo que pasa hoy día, que se callan bocas, hacen mentiras, hacen engaños por medio del dinero y la gente prefiere mentir con tal de tener a pesar de esto. Y entonces uno dice, Señor, ¿cómo es posible? Si ellos mismos sabían por qué siguieron manteniendo esta mentira y este engaño. Y el 14, y esto fue de oído del gobernador, nosotros les persuadiremos y os haremos seguros. O sea, porque si ellos dijeran esto, de que ellos se quedaron dormidos, porque no se pueden quedar dormidos, porque los mataban, porque ellos estaban ahí cuidando esto. Y si esto pasaba, entonces ellos dicen, nosotros los vamos a cuidar. O sea, quiere decir que los del Sanedrín tomarían responsabilidad completa de esta acción. Ningún daño vino a los soldados. Evidentemente Pilato creyó que Jesús había resucitado. Eso se menciona en una de las crónicas de aquel tiempo, que Pilato envió un relato de esta situación a Tiberius, que en consecuencia nos dice, procuro hacer que el Senado romano pasara un decreto que inscribiera a Jesús en la lista de los dioses romanos. Tertuliano certifica este hecho. O sea, eso en la historia está, para que nosotros nos demos cuenta de que esto fue verdad. O sea, el Sanedrín prefirió decir, no, este no era, pero los romanos se dieron cuenta que él sí era un Dios porque sí resucitó, porque estos hombres mintieron porque el mismo cuerpo del Sanedrín les dijeron mienta. Vea qué terrible. El 15, y ellos tomando el dinero hicieron como estaban instruidos. Los del Sanedrín, seguramente los principales, les hicieron ensayar lo que tenían que decir. Y dice, terminando el 15, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso tenemos a los judíos que son los ortodoxos, los judíos que aún creen en que el Mesías no ha venido, están por la venida del Mesías. Nosotros estamos esperando la segunda, como sería anteriormente, pero ellos aún esperan la primera venida. Para ellos no ha llegado. Hoy tenemos judíos mesiánicos que sí creen que el Señor ya viene, ya se les ha abierto, realmente el velo se les ha quitado, ya
ellos están de acuerdo que sí vino el Mesías porque se dieron cuenta porque la misma historia ratifica que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, para que vea que no solamente es algo solamente o exclusivamente teológico, también es algo histórico, porque como lo vemos, esto que sucedió está inscrito en las historias de los libros romanos, de que eso sucedió, y fue en el tiempo de Tertuliano, o sea que fue, si lo vamos en ese tiempo, estamos viendo que la historia mismo hace pensar de que Pilato le escribe a los romanos, a los tertulianos, a Tertuliano, para que le diga lo que pasó, porque vio que ese hombre resucitó, que realmente era un Dios, aunque él lo vio como un Dios, no como el Dios de Dios, él lo vio como un Dios como los otros dioses que él tenía. Vamos al 16. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, que eso lo podemos ver en el versículo 10, cuando él le dice a las mujeres que le diga a los siervos que vayan y nos van a ver en Galilea. Bueno, pues se ven en Galilea. Ahí más o menos se supone que esa secuencia, desde el día que le dijo, del domingo, a la fecha que se queme, pasaría como una semana. Eso lo vemos en Juan 20:26. Vamos a Juan 20:26. Juan. Juan 20:26. Juan 20. Ya está. Vamos a ver que es como una semana, desde el momento que le dice, que lo vimos en el capítulo 10, que entonces Jesús le dice, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, eso fue un domingo, porque recuerde que dice que amaneciendo el primer día de la semana, entonces fue el domingo. Entonces, si vamos a 1 Juan 26, dice así, 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, ¿sí? Sí, pero pon el micrófono. Perdón. Pon el Usted micrófono. dice que el primer de la semana es un domingo, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Porque si el primer semana era sábado, no era domingo. Jesús no necesitó un domingo, necesitó no fue un domingo, fue un sábado. Sí. Él resucitó un sábado, pero dice, a la víspera del sábado, que es cuando estaba terminando ya el sábado. El sábado semana lo que era sábado. Que amaneciendo para el primer día de la semana, era justamente antes de la luz del alba del domingo, antes de amanecer el domingo. ¿Me explico? Bueno, no sé, me queda una duda. Pero en fin. Dice, la víspera del sábado, que amanecía, ¿sabe lo que es víspera? ¿Qué significa víspera? Cuando está terminando el sábado. Sí, pero entonces sería el sábado a las 5:30 de la tarde, cuando termina el Shabbat. Sí, eso es a las 6 de la tarde, es a la víspera. Porque recuerde que ellos cuentan distintos, son el tiempo lunar, no solar. Entonces, después del sábado, ya era domingo. Exactamente. Pero entonces dice que amaneciendo para el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Sábado. Domingo. Domingo, sí. Domingo. El primer día de la semana es domingo. Bueno, sí. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien que me diga? No. Bueno. No, sí, el Señor, sí. Yahweh creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día, el último día descansó, que es el Shabbat. Que me estaba confundiendo con el sábado, perdón. Sí. No.
pero está bonito No, recordar es que a la pastora le gusta volarle el garrote a mí cuando expongo. No. Eso es. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Perdón, antes de la interrupción. En San Juan 20. Ajá, correcto. Ok. 20:26, creo. Esa es la referencia al capítulo, al versículo 10 del capítulo 28. Entonces Jesús les dice, ¿cuándo les dice eso Jesús? ¿A quién se los dice? A las mujeres. Eso fue el domingo. Dice, id, da las nuevas a mis hermanos. Está hablando de los apóstoles, ¿no? Para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, entonces nos vamos a Juan 20:26. Y Juan 20:26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Ok. Entonces, esta secuencia del 10 al 16 parece ser 8 días, y eso lo podemos como prácticamente ratificar con lo que dice Juan, después de lo que pasó en el capítulo 20-26. Y lo podemos ver también en el 21:1. El 21 de Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. El 21 dice, después de esto Jesús se manifiesta a través de sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Ok? Ahora que vamos al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Ya saben cuál es el que dudaba. Estamos hablando de Mateo. De Mateo, Tomás. Santiago. Tomás, perdón, de Tomás, perdón. Sí, Tomás. De Ya Tomás, estaba sí. con Santiago. Ok. Bueno, y como un punto relevante de este capítulo 28, que es la resurrección de Cristo, vamos al 18, que es lo que usted y yo debemos de estar haciendo, que es la gran comisión. Nosotros hemos sido comisionados. ¿Qué significa ser comisionados? Hemos sido enviados, hemos sido mandados, hemos sido dirigidos, hemos sido, ¿cómo se llama? Dispuestos a que hagamos lo siguiente. Y llegando a Jesús le habló, diciendo, esto fue en la reunión en el monte, ¿verdad? Todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, el término id es una orden. Y enseñar, o sea, nos ordena también enseñar a todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí presenta la única fórmula para el bautismo en agua dado en la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, o sea, hay que darles instrucciones, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no es una sugerencia, es una orden que tenemos que nosotros ir a hacer eso. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, nos está diciendo, yo soy, yo mismo, Dios y hombre, quien estoy. No estaré de ahí para siempre presente entre ustedes y con ustedes como compañero, amigo, guía y salvador, Dios, hasta el fin del mundo. Y nos dice, amén. O sea, así sea. Es la garantía de su promesa. Él nos está prometiendo que Él estará con nosotros hasta el final del mundo. Y cuando dice final del mundo, es cuando se termine esta atmósfera de maldad, esta atmósfera de pecado en la cual nosotros estamos metidos. No está diciendo que viene a destruir la tierra. Y dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas personas interpretan hasta el fin del mundo
como destrucción de la tierra. Y la palabra no dice que Él va a destruir la tierra. Él va a modificar el mundo y va a traer una tierra nueva y un cielo nuevo aquí a esta tierra. Amén. Entonces, vean lo poderoso Amén. que es este versículo 28. Nos demuestra su resurrección, pero también nos hace ver que aún los judíos, y esos judíos ortodoxos y muchos que aún siguen pensando en eso, no, viéndolo aún no, y no creen. Viendo lo que pasó y viendo lo que sucedió, ese terremoto cuando Él murió, ese terremoto cuando Él resucitó, viendo todo lo que pasó, aún se atrevieron a pagarle a esos guardas para que fueran y dijeran, e inclusive, se puede pensar que muchos de ellos enviaron, comisionaron a mucha gente para que fuera a distintas partes de ¿cómo se llaman? De toda la zona donde estaban los judíos, para que dijeran lo que había pasado, o sea, que mantuvieran esta mentira. Hoy por hoy muchos creen que Yeshua HaMashiach no fue el Mesías, el que simplemente fue un profeta que vino y llegó como Juan, que vino a dar palabras nada más y ahí no pasó. Cosa que nosotros que tenemos la palabra aquí y la conocemos, sabemos que eso no es así. Recuerda que, bueno, no sé si se acordarán, uno de los versículos claves que tiene el versículo 28, el capítulo 28, es el 5 y el 6, el 19 y el 20. El 5 dice, mas el ángel respondió, dije, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el 28, 19, 20 dicen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nos ponemos nosotros a analizar este versículo, Dios nos dio la mayor bendición con su muerte. Es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Gracias a su muerte. Y hay que darle gracias a Dios que Él quiso morir por nosotros, porque hay que agradecerle, porque si no hubiera sido porque Él pudo haber dicho, no, ¿yo para qué? Yo no lo necesito a ustedes. Pudo haber dicho el Señor, ustedes están aquí porque yo quiero, pero también puedo decir que no estén y simplemente los liquido y los fulmino. Yo no dejaría nunca ser Dios sin ustedes. Yo soy Dios de Dios y Señor de señores. Y yo soy el que soy, punto. No necesitaba Él absolutamente para nada. Pero en su infinita misericordia, Él murió por usted y por mí. Él murió por nosotros. Para que hoy usted y yo estemos aquí celebrando su resurrección, que es lo más importante. Ahorita viene Navidad y muchas veces nos afanamos por lo que es la Navidad, porque estamos pensando en el nacimiento del niño Dios, cuando sabemos que la Navidad que tenemos nosotros es una Navidad de puro comercio, que ni siquiera es una Navidad tradicional, de que queremos guardar realmente una enseñanza teológica de cuándo fue que nació nuestro Señor Jesucristo, porque esa fecha, teológicamente hablando, no se dio como el nacimiento de nuestro Yeshua HaMashiach. Tampoco podemos pensarla que puede ser una Navidad de tipo cristiana como tal, porque aquí lo más importante, si a Dios, creo yo, si a Dios le hubiera parecido importante que nosotros nos diéramos cuenta cuándo fue que Él nació, seguramente en los libros estuviera escrito la fecha importante de su nacimiento como tal, pero la mayor importancia es esa semana en la que Él murió. Pero lo más importante de su muerte no fue su muerte en sí, sino fue su resurrección.
para que hoy usted y yo estuviéramos acá. No como esto le quiere decir que no se debe celebrar la Navidad. Lo que podemos celebrar es el nacimiento, es decir, la natividad de nuestro Señor. No porque usted compre más regalos o muchos regalos, o porque usted ese tiempo se le acomoda el corazón y ayuda a personas necesitadas. Pero hey, solo son personas que se les acomoda el corazón en diciembre, pero el resto de los meses no hay un corazón. No es que las luces sean, adornar nuestras casas con las mejores luces porque estamos haciendo la competencia de quién es el que invirtió más dinero para adornar mejor su casa, sin que haya un espíritu realmente navideño, de que en usted nazca la presencia del Espíritu Santo de Dios, que ese nacimiento que usted debe tener para ser una nueva criatura en Cristo Jesús es lo más importante, que usted nazca en Cristo Jesús, que ese nacimiento sea que usted limpie todo su mundo pasado, todo lo que quedó a partir de hoy y para atrás, que no tenía ningún valor. Usted dice, hoy, Señor, entrego mi vida, y que nazca en mí la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la que me va a llevar a tener vida eterna. Pero una Navidad, al siguiente año hay otra Navidad, y quizás algunas las veremos, otras no la veremos. Pero lo que sí vamos a ver es que si morimos con Cristo Jesús, juntamente resucitaremos con Cristo Jesús y venimos eternamente para siempre con Él. Y eso es lo más importante que nosotros debemos celebrar. Ahora, no le estoy diciendo con esto que no compren regalos. El que quiera comprar regalos y darle bendiciones a muchas personas, a los más necesitados, y es un tiempo para que el corazón se conmueva, pues perfecto. Pero nuestro corazón no tiene que ser solamente conmovido en diciembre, tiene que ser conmovido en enero, en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, y así todos los días, no solamente el 25, sino del 1 al 30 cada mes, tiene que ser conmovido, donde nosotros demostremos ese amor de Cristo. Es que, pero es que en ese tiempo hay plata, sí, pero hay plata ¿para qué? Para comprar regalos carísimos que a las semanas, a las 2 semanas o al mes siguiente ya nadie les interesa. Muchos ya los destruyen porque a veces hasta los regalos son simplemente vanidad, porque todo es vanidad, porque quiero el mejor regalo para regalarle a mi mejor sobrino, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, pero el mejor regalo es el amor, es darle la palabra de Dios a aquellos que aún no lo conocen, aquellos que aquellos que aún están en la oscuridad, aquellos que aún no son luz. Ese es el mejor regalo, es la palabra de Dios, es que en ellos nazca la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección es importantísima, es lo más importante que nosotros como cristianos debemos de celebrar, su resurrección. El nacimiento, sí, perfecto, gracias a Dios, porque vino de una mujer que era excepcional, que es María, y que Dios puso en él lo que no puede poner otro más solo en ella, porque en ella vive la persona idónea. Qué bueno, gracias a Dios. Vino nuestro Señor Jesucristo, él creció, pasó 13 años que conocimos lo que fueron los primeros 13, después de los 13 a los 30, no supimos prácticamente nada. De los 30 a los 33, tenemos un Dios que hizo miles y miles y miles de milagros, que dice la palabra de Dios, de que no habría en Juan 20, a ver si no me equivoco, Juan 20, a ver si no me equivoco, vamos a Juan 20, o Juan 20, sí, Juan 20, vamos a ver. A ver si igual te los pone. No me acuerdo dónde está la ficha. Ajá, no, Okay, pero yeah. Wait. En Juan 20, 24 y 25, ya. Juan 21, perdón. Juan 21, 24 y 25, dice. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Oigan, Dios hizo tantas y tantas, Jesucristo hizo tantas y tantas cosas que si se pudieran a escribir cada uno de los milagros que él hizo, vea que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, en Juan 21, 25, dice que los cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, el poder de Dios fue tan grande que
que inclusive si usted ve los que están escritos en el libro de Marcos, en el de Mateo, el de Lucas y Juan, son muchos. Y seguro se pusieron los más importantes. Seguro Dios, porque seguramente dice que no habrían libros de tantos, no pudiéramos haber visto, o no se hubiera podido haber escrito tantos milagros que él hizo. Y yo me pongo a pensar, él vino e hizo tantos y tantos y tantos milagros que no hay libros, entonces ¿cómo es que tantas personas le dieron la espalda? Qué increíble. ¿Cuántas personas le dieron la espalda a Yeshua HaMashiach? Que todos gritaron, crucificarlo, crucificarlo. Pero gloria a Dios que ese propósito se dio para que estoy y yo estuviéramos aquí y pudiéramos algún día, cuando Él nos llame, ir allá junto con los ángeles, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, con esto, pues terminamos el libro de Mateo. Si Dios quiere, vamos a empezar con el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos. Para la próxima, no sé si hay alguna persona que en este momento quiere decir, yo quiero iniciar el próximo miércoles, si Dios lo quiere, con los tres primeros versículos de Marcos, de capítulos, perdón. Lo podemos hacer nosotros. Ah, perfecto. Los 3 primeros capítulos. Entonces, sí, los 3 primeros. El primero, el 2 y el 3. El primero, el 2 y el 3. Exactamente. Y entonces ya para la próxima semana, entonces ya tenemos a Don Gary y a Doña Esperanza con nosotros. Y entonces, si alguno me quiere enviar por el WhatsApp, puede enviar el 5, 6 y el 7, entonces para ordenar el próximo mes. El primero, el 2 y el 3. Marcos son 26. 16, perdón. Marcos. Sí. Marcos son 16 versículos. Capítulos, perdón. Entonces, de 3 por 6, 3 por 6. No, más así puede ser 3. Ahí a uno le tocará solamente uno. Entonces, en un mes lo estaríamos dando. El primero sería principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ajá. Ese es el primer capítulo. Sigue el 2. El primer capítulo, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ajá, podríamos seguir con el... Como está escrito. Ajá. Ya. Ajá. Ajá. Podríamos seguir aquí hasta hasta el 8. Pues son capítulos cortitos. Sí, exacto. Ajá. Podríamos quedar aquí hasta en el 8. Del 1 al 8. No. Recuerda que son capítulos, no versículos. Los 3 primeros. Entonces el 1, espéreme. Ajá. Sí, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Sí, son los capítulos. Bueno, entonces aquí quedaría el 2. Bueno, sí, ya le entendí. Ya, okay. Este tiene el primero y... Sí, Alberto, ¿por qué me pones 1 y 2? Porque son muy largos y no les va... Sí, son muy largos. Sí, son capítulos. Yo pienso que mejor